presentación ayudados, vamos a ver cómo realizar una presentación ayudados por una herramienta de inteligencia artificial. Así que les doy la bienvenida a todos, a todas, ojalá sea de su provecho, y bienvenidos de nuevo a su casa de estudios. Los voy a dejar con don Luis Flores, docente de nuestra sede de Rancagua, certificado en inteligencia artificial por IBM, si no me equivoco, don Luis. Así que bienvenidos nuevamente, que disfruten este taller, que le saquen provecho y que les sirva en su vida profesional. Don Luis, quedamos todos en sus manos. Ahí sí, perfecto. ¿Se escucha? ¿Sí? Gracias por la introducción. Agradecido por la oportunidad de dar a conocer esta información tan importante que es justamente la inteligencia artificial que está tan en tendencia actualmente, porque genera una tremenda herramienta dentro del ámbito profesional y realmente cualquier tipo de ámbito que nosotros nos propongamos. Voy a compartir la pantalla. Deme un segundito. Ahí. ¿Se puede apreciar la pantalla en este momento, la presentación? Sí, profesor, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Espero que hayan tenido un excelente día. Agradezco la presentación que me hizo, ¿cierto? Concepto principal de hoy día, enfocado principalmente a esta gran herramienta que es inteligencia artificial, específicamente ChatGPT. Anteriormente yo comentaba que está muy en boca el uso de inteligencias artificiales y ChatGPT fue la que abrió las puertas, ¿cierto?, a la comunidad en general, ya que fue la primera inteligencia artificial que presentó un acceso gratuito donde todas las personas podían llegar a ella y pedir cualquier tipo de solicitud y la inteligencia artificial arroja, ¿cierto?, el resultado que uno solicita. Por lo tanto, hoy día nos vamos a enfocar en cómo utilizar, ¿cierto?, esta gran herramienta ChatGPT. Vamos a explicar un poquito qué consiste, ¿cierto?, qué son las inteligencias artificiales y vamos a tratar de enseñar cómo sacar el mejor provecho a esta herramienta que es ChatGPT, ya que actualmente se considera, y yo creo que los que han tenido cierta experiencia con ella, se han dado cuenta que el resultado final o la calidad del resultado final que puede entregar ChatGPT, esta inteligencia artificial, depende mucho de el prompt. ¿Qué es el prompt? El prompt es el mensaje o la orden que se le entrega a ChatGPT para que, ¿cierto?, elabore lo que nosotros estamos solicitando. Por tanto, dentro de ese contexto siempre se hace referencia que si nosotros veamos un poquito la presentación acá, vamos a tratar de animar ahí está, dice que si nosotros inyectamos oro, sale oro, y si nosotros inyectamos barro, sale barro. ¿Qué significa eso bajo esta mirada? Que la calidad de la entrega de información de ChatGPT depende mucho de la calidad de la input. ¿Qué significa el input? La instrucción con la cual se le da la orden a ChatGPT. Por tanto, el objetivo hoy día es dar a entender cuáles son las evidencias científicas que existen actualmente para poder sacar el mejor provecho a esta gran herramienta que es justamente ChatGPT. Por lo tanto, hoy día la idea es que ustedes tienen una comprensión dura, sólida, con respecto al mejor uso de esta herramienta que es ChatGPT, mediante las técnicas o las mejores técnicas de prompt. Vamos a llevarlo claramente a un ámbito laboral y también ciertos conceptos que hay de la vida diaria, como por ejemplo, cierto, cómo perfeccionar mi estudio también de por medio. Vamos a partir un poquito aclarando que ChatGPT es un modelo de lenguaje natural. ¿Qué significa un modelo de lenguaje natural? Lenguaje natural significa el lenguaje que nosotros realmente utilizamos en el día a día. O sea, el lenguaje con el cual nosotros nos podemos expresar, ¿cierto? Dar una idea, entregar una emoción a otra persona, poder debatir algún concepto. O sea, el lenguaje natural prácticamente el lenguaje de nosotros los humanos. ¿Qué pasó? Bueno, finalmente estas inteligencias artificiales que tratan, como dice el concepto de inteligencia artificial, que trata de emular ciertos comportamientos o funciones fisiológicas del cuerpo, específicamente una palabra que está muy en boca también, que son las redes neuronales, o sea que esta inteligencia artificial usan redes neuronales, o sea, usan algo muy parecido al funcionamiento de las neuronas del cerebro humano para poder entender el lenguaje humano. Y ahí se generó un gran avance en la tecnología porque ahora las máquinas pueden entender nuestro lenguaje. Hace varios años, o sea, hace muchos años en la humanidad que nosotros claramente entendemos el lenguaje de las máquinas, que son los lenguajes de programación. Pero las máquinas siempre han tenido problemas en entender la complejidad del lenguaje humano. Entonces, cuando hablamos de modelos de lenguaje natural, hay que entender que son modelos, ¿cierto? Son ciertas normas, ciertas técnicas, ciertas leyes
de inteligencia artificial que logra que las máquinas entiendan, ¿cierto?, nuestro propio lenguaje. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto se logra a través de una técnica que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo, donde estas máquinas van reconociendo ciertos patrones dentro de la palabra, de la propia palabra, de la palabra que sigue con la otra, y así sucesivamente. Por lo tanto, finalmente es un tema estadístico donde se vuelven un tremendo y excelente predictor de un contexto de palabras que finalmente arroja un resultado bastante coherente. Por lo tanto, la ChatGPT nace, ¿cierto?, de esta empresa que es OpenAI, la cual de hecho rompió un récord mundial, que se transformó en la primera empresa en entregar un servicio donde solamente se demoraron 2 meses en cumplir los 100 millones de usuarios. Cosa que si nosotros miramos un poquito hacia abajo, las otras empresas, como por ejemplo TikTok, Instagram, ¿cierto?, y así sucesivamente, se demoraron bastantes meses en llegar a esos 100 millones de usuarios. En cambio, ChatGPT solamente lo logró en 2 meses. ¿Qué nos dice eso un poco? Que la gente que ha utilizado ChatGPT, incluso yo creo muchos de los presentes actualmente, se han dado cuenta que es una tremenda herramienta y por eso, ¿cierto?, el uso de ella se ha masificado tan exponencialmente. Vamos a un punto importante. Vamos a aclarar un punto importante para poder partir hoy día, que ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra ChatGPT? Hay que tener cuidado porque actualmente existen muchas empresas que han tratado de cobrar algo que es gratuito, por tanto han salido muchas aplicaciones para los celulares, si ustedes se dan cuenta que son ficticias, no acceden directamente a ChatGPT, o páginas de internet que tratan de emular un poco la página real para que nosotros, ¿cierto?, caigamos en su engaño y finalmente nos cobren por un servicio que es técnicamente gratuito. Por lo tanto, la página original de ChatGPT vendría siendo esta, que es chat.openai, que es la empresa original de ChatGPT.com. Si nosotros accedemos a ella, finalmente, ¿cierto?, voy a minimizar un poquito acá, voy a utilizar, ¿cierto?, el link. Yo ya tengo una cuenta creada, por lo tanto, no podría crearme una cuenta aquí en vivo con ustedes, pero solamente les muestro que acá les va a aparecer algo muy parecido, donde ustedes tienen que ir a la opción de crear una cuenta. Acá ustedes pueden crear su cuenta o a través de un correo Gmail, a través de una cuenta de Apple o a través de una cuenta, ¿cierto?, de Microsoft. Finalmente, cuando nosotros elegimos la opción que nosotros queramos, nos va a llegar un correo a nuestro mail, el cual nosotros colocamos, y finalmente tenemos que seguir los pasos de nos piden nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra fecha de nacimiento, y finalmente, ¿cierto?, que generemos o introduzcamos un número telefónico. ¿Por qué es importante introducir el número telefónico correcto? Porque finalmente nos llega un mensaje para poder corroborar que nosotros realmente somos los que estamos tratando de crear una cuenta y no es algún otro tipo de máquina que trata de inundar con cuentas ficticias a ChatGPT. Por lo tanto, esa es la forma real por la cual nosotros podemos ingresar principalmente a esta gran herramienta. Posteriormente, esta presentación, yo creo que se va a compartir, mejor dicho, para que puedan acceder directamente, ¿cierto?, al link y también se va a compartir los prompts, que son los mensajes que yo voy a ir compartiendo hoy día, vamos a ir trabajando hoy día con ellos. Vamos a partir por este punto, ¿ya? Vamos a partir por el hecho de que cuando trabajamos con ChatGPT, actualmente se considera que ChatGPT, la orden sencilla, o sea, cuando uno pide algo y solicita algo específicamente, de forma sencilla, eso se llama zero shot. ¿Ya? ¿Qué significa zero shot? Significa el mensaje de solicitud de forma sin ningún tipo de contexto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mostrar eso. Por ejemplo, yo voy a tomar esto, ¿cierto? Que tengo un ejemplo aquí de zero shot, donde yo voy a ChatGPT. Ustedes cuando creen su cuenta, les va a aparecer esto, que esto, si ustedes se dan cuenta hacia acá, hacia mi mano izquierda, es el historial de las conversaciones que ustedes han tenido con ChatGPT. Si miramos un poquito aquí abajo, debería aparecer el nombre asociado a su cuenta y debería aparecer aquí la configuración donde ustedes pueden seleccionar que se vea más claro, que se vea más oscuro, y si ustedes son usuarios Plus, deberían aparecer estas otras dos opciones que no nos convocan hoy día, por tanto hoy día nos vamos a enfocar a la versión gratuita, que es la 3.5. Yo en este caso tengo seleccionado la opción, ¿cierto?, Dark, la opción oscura, porque fatiga menos la vista. Por tanto, acá, si miramos a mano izquierda, nos aparece que nosotros podemos crear un nuevo chat, donde dice ahí, ¿cierto?, crear nuevo chat, y nos aparecería esta opción, sin esta opción, que es la opción 4.0, que es la versión de pago, que yo poseo.
Hoy día vamos a trabajar con la opción, ¿cierto? La versión de inteligencia artificial 3.5. Retomemos un poco el punto. Fíjense que yo acabo de copiar, ¿cierto? Un prompt, un mensaje, una solicitud a la inteligencia artificial que dice esto. Vamos a pegar aquí, le digo, construye un objetivo específico para disminuir el dolor de rodilla derecha. Contexto, ¿ya? Esto significa que yo estoy tratando de pedirle a la inteligencia artificial que me construya un objetivo específico para algún usuario que quiera disminuir su dolor de rodilla derecha. Si entregamos esto, ChatGPT trata de entender el contexto de la información y nos arroja cierto resultado. Nos dice que cierto objetivo específico podría ser reducir el dolor y nos contextualiza con varias cosas con respecto a cómo se podría lograr esa disminución de dolor. Pero no es realmente lo que yo estoy buscando. Yo estaba tratando de buscar que la inteligencia artificial me redactara, ¿cierto? O me entregara un objetivo específico para el dolor de rodilla derecha. Pero ChatGPT entendió que yo estaba preguntando cuáles podrían ser objetivos específicos para disminuir el dolor. No entendió que yo quería un objetivo específico redactado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de entregar un mensaje bruto, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, entrégame, ahí vamos a ir corrigiendo, ¿cierto? Posteriormente. Entrégame cuáles son las webs más importantes de Mock actualmente. ¿Ya? Mock son cursos gratuitos que generalmente uno puede acceder de forma bastante sencilla. Y como pueden ver, ChatGPT, ¿cierto? A partir de un solo mensaje, un zero shot, o sea, una orden sencilla, me entrega cierto resultado. ¿Cuál es el problema actualmente con estas inteligencias artificiales, estos modelos de lenguaje? Que cuando uno entrega un zero shot, o sea, un mensaje sencillo, sin ningún texto, la explicación, o sea, el resultado final queda muy abierto para ChatGPT. ChatGPT, ¿cierto? No se le da una indicación específica, por tanto, ChatGPT trata de elaborar la mejor respuesta, pero no tiene cierta dirección a lo que yo realmente estoy apuntando. Entonces, el año 2023, ¿cierto? Hace muy poquito, salió una publicación donde se dieron cuenta que estos modelos de lenguaje, como por ejemplo ChatGPT, mejora aún más su respuesta si uno le entrega, ¿cierto? Ciertos ejemplos. Por tanto, ahí nace el concepto, ¿cierto? Que tenía anteriormente, que significa un prompt con algunos ejemplos, ¿ya? O sea, hay que darle cierta demostración de lo que nosotros queremos como resultado. Entonces, el concepto de zero shot, ¿cierto? O sea, entregar un mensaje o pedirle algo sencillamente, claro, ChatGPT va a tratar de dar su mejor resultado, pero generalmente el resultado que entrega es muy general. Por lo tanto, la evidencia actualmente apunta a que nosotros, si queremos mejorar la calidad de respuesta de ChatGPT, tenemos que entregarle ciertos ejemplos. Entonces, aquí tengo otro prompt, perdón, aquí, me pasé un poquito. Vamos a hacer clic acá, ¿cierto? Yo lo voy a copiar, ahí lo voy a colocar, lo voy a maximizar para que lo puedan ver mejor. Y fíjense que ahora, ¿cierto? Yo le digo a ChatGPT que necesito construir objetivos específicos, fisioterapéuticos, utilizando 4 ejemplos para reconocer la sintaxis y forma de redacción. ¿Qué significa eso? O sea, le sigo solicitando a ChatGPT que necesito objetivos específicos, para cierto, en este caso aún no le digo para qué, pero necesito cierto objetivo específico, y le doy cierto ejemplo. Le doy el ejemplo número 1, le doy el ejemplo número 2, y el ejemplo número 3, y ejemplo número 4. O sea, yo le entrego cierto ejemplo de cómo realmente yo quiero que sea el resultado. Entonces, finalmente, al final del mensaje, al final del prompt, le digo, dime cuando estés listo para construir objetivos específicos en base a lo que yo te solicité. Entonces, entregamos el prompt y ChatGPT me dice, estoy listo para ayudarte a construir objetivos específicos basándome en tus solicitudes. Entonces ahora ChatGPT está listo para que yo, ¿cierto?, le entregue cierta variable o lo que yo quiera analizar o construir como objetivo, y él debería construirlo de una mejor forma. Por ejemplo, necesito, vamos a corregir, necesito un objetivo específico para disminuir, ¿cierto? No, me vamos a colocar, por ejemplo, para aumentar la propiocepción, ahí corregir los acentos, propiocepción, y hacemos clic.
Entonces acá, ¿cierto? Dice, mejorar la profesión de bioderecho en un plazo de 4 semanas, ¿ya? Está haciendo referencia, ya agregó, ¿cierto? El concepto tiempo y, ¿cierto? Entiende que el objetivo que yo quería construir no era, ¿cierto? No era una redacción, no era una explicación de los objetivos, sino que yo realmente necesitaba construir un objetivo en relación, por ejemplo, en este caso, a la propiocepción. Entonces, en base, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros queremos conversar con ChatGPT o queremos mejorar la respuesta de ChatGPT, siempre que necesitamos darles ejemplo de lo que nosotros realmente queremos como resultado final. Por tanto, dentro de ese concepto, eso se llama el prompt de pocas muestras. O sea, yo tengo que entregar ciertos ejemplos de lo que yo requiero para que ChatGPT entienda, ¿cierto?, lo que yo estoy solicitando. Y no solamente escribir el zero shot, ya que significa el mensaje, ¿cierto?, suelto, sin ningún tipo de contexto, porque se le da mucha libertad a ChatGPT, por lo tanto ChatGPT solamente entrega lo que él cree que podría ser el mejor resultado. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar y especificar, ¿cierto?, el resultado final, hay que entregar ciertos ejemplos de lo que nosotros queremos. Entonces, eso, ¿cierto?, se ha detectado que mejora mucho el resultado final de lo que realmente nosotros queremos. Por lo tanto, eso se llama, ¿cierto?, el prompt de pocas muestras, que es como una técnica, ¿cierto?, para poder sacar un mejor tipo de información en base a lo que nosotros queremos solicitarle a ChatGPT. ¿Qué dice la evidencia científica? Que dice actualmente cuántos ejemplos son buenos para que ChatGPT entienda lo que nosotros estamos solicitando. En realidad se dice que entre 4 a 8 ejemplos de lo que realmente nosotros queremos como resultado final son suficientes para que ChatGPT entienda lo que nosotros realmente estamos pidiendo. Esto que están aquí son otros modelos de lenguaje, otros tipos, ¿cierto?, de modelos que entienden el lenguaje natural, pero si nosotros miramos acá, está ChatGPT 3.5, donde podemos ver que, por ejemplo, un zero shot, o sea, un mensaje bruto, sin ningún tipo de contexto, una orden directa a ChatGPT, tiene una capacidad de acertar en un resultado final, ¿cierto?, casi de un 60% de acertabilidad. O sea, que tiene un 60% de entregarnos lo que realmente nosotros queríamos pedir. Pero si nosotros damos ejemplos de lo que realmente nosotros requerimos como solicitud, ¿cierto? La capacidad de achuntar, ¿cierto? O ser preciso en su respuesta aumenta ya casi un 70%. O sea, con solamente entregarle ciertos ejemplos a ChatGPT, podemos mejorar bastante el resultado final de lo que realmente nosotros queremos. Entonces, eso es muy importante cuando nosotros queremos alguna tarea específica, donde queremos algo muy, muy específico con respecto, por ejemplo, en este caso, a construir ciertos objetivos. Entonces, yo le entrego ciertos ejemplos de objetivos, de cómo quiero que se redacten, y ChatGPT, ¿cierto?, lo redacta realmente como yo estoy solicitando. Y no me entrega una información, ¿cierto?, al azar, con respecto, por ejemplo, a disminuir el dolor, en este caso, de rodilla. Entonces, es una forma de poder mejorar aún más el resultado final, de este caso a través de un prompt, de un mensaje directo a ChatGPT. Un segundo, por favor. Ese fue uno de los primeros descubrimientos que se hizo con respecto a estos modelos de lenguaje natural. ¿Cuál ha sido el tema principal acá? Que estos lenguajes naturales fueron creados, están a disponibilidad, ¿cierto?, de la población, pero aún la gente que creó estos modelos de lenguaje aún no encuentra la forma, o han ido encontrando, mejor dicho, a medida que han ido estudiando estos modelos, de sacarle provecho a estos modelos. O sea, se creó algo que aún no se identifica cuál es la capacidad máxima de este gran invento, que es justamente la inteligencia artificial como ChatGPT. Entonces, bajo esa misma premisa, se encontró el año 2022, de hecho, muy poquito tiempo, porque el artículo anterior también el año 2022, que existía otra forma más efectiva para poder, ¿cierto?, hacer que ChatGPT entregue un resultado mucho más preciso. Entonces, por ejemplo, se detectó que si al zero shot, o sea, al mensaje bruto, por ejemplo aquí, recomiéndame una forma de dar a conocer mi marca en Instagram. Si yo voy, ¿cierto?, por ejemplo, y utilizo este zero shot, fíjese que no hay ningún tipo de contexto, o sea, es el mensaje bruto, por decir una forma, y yo se lo entrego a ChatGPT. ChatGPT, ¿cierto?, me da ciertas recomendaciones para que yo trate de mejorar mi marca o dar a conocer mejor mi marca. Por ejemplo, optimiza tu perfil, publica contenido de calidad, utiliza hashtag, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Por tanto, me da ciertas recomendaciones generales con respecto a lo que yo pedí, que era
cómo puedo mejorar, ¿cierto?, mi marca a nivel de Instagram. Pero, ¿qué se detectó? Bueno, ¿qué detectó esta publicación el año 2022? Que si nosotros solo agregamos el concepto, la escritura, pensemos paso a paso, o sea, transformar el zero shot y solamente agregarle el concepto pensemos paso a paso. Por ejemplo, recomiéndame una forma de dar a conocer mi marca en Instagram. Punto, pensemos paso a paso. Eso cambia totalmente la simulación de inteligencia artificial de ChatGPT. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia en el sentido que cuando nosotros entregamos el zero shot, o sea, el mensaje solo, ¿cierto?, que utilizamos anteriormente, como por ejemplo, recomiéndame una forma de dar a conocer mi marca en Instagram, ChatGPT echa mano a un tipo de pensamiento que se llama pensamiento tipo 1, donde, claro, el resultado es rápido, ¿cierto? Es intuitivo por parte de la inteligencia artificial. Tenemos que entender que esto no es que realmente la inteligencia piense, sino que trata de emular este tipo de pensamiento y entrega un resultado final que era justamente el que nos entregó acá, ¿cierto? Donde podemos ver alrededor de 8 recomendaciones para mejorar nuestra marca a nivel de Instagram. Pero si yo cambio este prompt, si yo cambio este mensaje y solamente le agrego el concepto pensemos paso a paso, eso hace que la inteligencia artificial, que es ChatGPT, cambie de un tipo de pensamiento 1 a un tipo de pensamiento 2. ¿Y qué significa eso? Que la inteligencia artificial trata de emular, se dan cuenta que la inteligencia artificial, al agregar el concepto pensemos paso a paso, la inteligencia artificial emula un razonamiento en cadena. ¿Qué significa un razonamiento en cadena? Que pasa de un tipo de pensamiento 1 a un tipo de pensamiento 2, que significa un tipo de pensamiento donde se lleva a cabo un análisis, ¿cierto? Y un tipo de deducción de lo que realmente nosotros estamos pidiendo. O sea, finalmente, solamente agregando el concepto pensemos paso a paso, el resultado final que puede entregar ChatGPT mejora bastante. Si nosotros vamos acá y vamos a utilizar ahora, ¿cierto?, este otro tipo de prompt, vamos a colocar, fíjense que la única diferencia es que yo le agregué el concepto pensemos paso a paso. ChatGPT se demora un poquito más en elaborar su respuesta y me va entregando, ¿cierto?, todos los pasos que yo necesito realizar para poder, ¿cierto?, mejorar en este caso o dar a conocer mejor mi marca en Instagram, ¿ya? Entonces, se permite que las recomendaciones que está dando ChatGPT en este caso sean mucho más específicas, mucho más guiadas, para que el usuario pueda realmente dar a conocer mejor su marca en Instagram, ¿ya? Por ejemplo, acá dice optimizar tu perfil, asegura que tu perfil de Instagram refleje adecuadamente tu marca. Y si miramos acá, ¿cierto? Nos dice, ¿cierto?, que antes de comenzar es importante que determines cuál es el objetivo de tu marca en Instagram. ¿Quieres aumentar las ventas, generar conciencia? O sea, realmente las recomendaciones que entrega ahí para dar a conocer la marca en Instagram son mucho más guiadas. Y eso solamente se logra agregando el concepto pensemos paso a paso. Hay que tener que este concepto pensemos paso a paso, o sea, solamente agregando estas pequeñas palabras, cambiamos totalmente el tipo de pensamiento de ChatGPT. Y lo hacemos evolucionar de un tipo de pensamiento 1, que es un tipo de pensamiento que se emula, que es de forma rápida, entregar rápidamente un resultado, a donde obligamos a la inteligencia artificial, o la forzamos de cierta manera, a que imite un razonamiento lógico. O sea, que genere una cadena de pensamientos para poder elaborar realmente lo que nosotros estamos solicitando, que en este caso es que me guíe en cómo yo puedo dar a conocer realmente mi marca en Instagram. Y eso se logra a cualquier tipo de mensaje, solamente que darle el concepto pensemos paso a paso. Esto fue publicado el año 2022 y fue un gran avance en los tipos de prompt, en la que se llama en la ingeniería rápida de prompt, donde solamente agregando esto mejoramos mucho los resultados finales. Entonces se puede usar tanto con el zero shot, o sea, con el mensaje, ¿cierto?, sin ningún tipo de contexto, o se puede utilizar con el concepto que hablamos anteriormente de agregarle ciertos ejemplos y finalmente también colocar al final, pensemos paso a paso. O sea, con estas sencillas palabras mejoramos bastante, ¿cierto?, el resultado final que nos podría entregar ChatGPT. Vamos a otro tipo de prompt, ¿ya? La evidencia en este tipo de ingeniería rápida de prompt, que se le llama de esa forma, ha ido saliendo de una forma magnánima. ¿Ya? Hay una cantidad de artículos que han salido publicados de cómo mejorar la respuesta en cuanto a ChatGPT y todos estos modelos de lenguaje, por tanto, la evidencia se va actualizando mucho en muy poco tiempo. Por ejemplo, la técnica de agregar conceptos pensemos paso a paso, ¿cierto? No hubo mucho tiempo
y después, posteriormente, salió esta otro tipo de técnica que se llama incitación al conocimiento. Entonces, ya hemos visto dos tipos de técnicas, recordar, ¿cierto?, nuestra patrón un poquito, donde vimos que existe el concepto zero shot, donde le entregamos una orden a ChatGPT de forma sencilla, que, claro, nos entrega una respuesta buena, pero claramente se puede escapar un poco de lo que nosotros queremos. Por tanto, para poder mejorar la respuesta, recuerden que uno tiene que dar ejemplos, eso se llama el prompt de pocas muestras. Después se dieron cuenta, ¿cierto?, que si uno agregaba el concepto pensemos paso a paso a cualquier tipo de solicitud, ChatGPT, ¿cierto?, cambia un pensamiento o trata de demostrar un pensamiento más analítico, ¿cierto?, y por lo tanto va a ser una recomendación mucho más específica de lo que realmente nosotros estamos pidiendo. Y posteriormente está este otro tipo de prompt, que este tipo de prompt se llama incitación al conocimiento. De hecho, lo dice un poquito, ¿cierto? Lo que buscamos es que ChatGPT entienda paso a paso lo que nosotros queremos. Voy a leer ahí y explico. Dice, el enfoque de conocimiento generado es pedir a ChatGPT que genere información potencialmente útil. O sea, ¿qué significa eso? Aquí se utiliza una cadena de prompt, o sea, una cadena de órdenes para ChatGPT. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo un zero shot, o sea, tengo el ejemplo típico, ¿cierto? La orden sencilla que uno puede solicitar, donde dice, genera una publicación sobre la importancia de saber utilizar ChatGPT en un ámbito profesional para un blog. Por lo tanto, yo voy a tomar este prompt, bueno, se me quedó pegado aquí, ahí sí, voy a tomar este prompt, esta orden para ChatGPT, y se la voy a entregar. Y ChatGPT, ¿cierto?, trata de construir en una forma bastante lúcida, ¿cierto?, y bastante correcta, la importancia de utilizar ChatGPT o saber ChatGPT en un ámbito laboral, donde vemos el título, vemos una pequeña introducción, vemos un punto 1 que hace referencia a la comunicación instantánea y eficaz, a la asistencia para toma de decisiones, automatización de tareas rutinarias, etcétera, etcétera, etcétera. 5 puntos que nombra y finalmente termina con una conclusión. Y eso fue solamente utilizando un zero shot, o sea, un mensaje sencillo donde yo le pedí generar una publicación sobre la importancia de saber utilizar ChatGPT en un ámbito profesional para un blog. Ahora, si yo cambio esto, ¿cierto? Yo digo, yo puedo usar el prompt de incitación al conocimiento y que se ha detectado que también mejora la respuesta final, ¿cierto? Que es esto. Lo que uno pide, ¿cierto?, en primera instancia es así. Yo le voy a pedir que construya 10 hechos importantes sobre saber utilizar ChatGPT en un ámbito profesional. O sea, lo primero que le pido yo es que elabore, ¿cierto?, un recurso, que son 10 hechos, pueden ser 10, puede ser 20, lo que usted quiera, ¿cierto? Yo solamente pido 10 hechos sobre la importancia de saber utilizar ChatGPT en un ámbito profesional. Por lo tanto, voy acá, le entrego a ChatGPT, ¿cierto?, la orden, y me crea 10 hechos importantes, por lo cual sería útil saber utilizar ChatGPT en un ámbito profesional. Por ejemplo, dice acá, puede ayudar, no sé, puede ayudar en un ámbito profesional, generando contenido de alta calidad, la capacidad de utilizar ChatGPT para obtener respuestas rápidas y precisas en cuanto a una pregunta, y así sucesivamente. Por tanto, creo 10 hitos distintos. Ahora, yo le voy a pedir a ChatGPT, y aquí es donde viene la técnica de citación al conocimiento, que utilice estos 10 hechos para ahora recién crear la publicación para blog que yo necesito. O sea, ¿cierto? Lo que hice fue crear un primer recurso con ChatGPT y utilizar ese recurso para crear un recurso de mayor calidad como resultado final. Por tanto, ¿cierto? Está, aquí si miramos un poquito acá, ¿cierto? Muy parecido a lo que nos muestra el artículo aquí, que yo genero un primer prompt, ¿cierto? Una primera orden, donde yo solicito, por ejemplo, en este caso, 10 hechos, aquí muestra solamente 2, pero piense como si fuesen 10 hechos, y a partir de esos 10 hechos que construya, ¿cierto?, un resultado final. Entonces, vamos acá, y a partir de esto yo le digo que, ahora le digo que utilice estos hechos para escribir una publicación detallada para un blog. Y ChatGPT, ¿cierto?, empieza a elaborar, ¿cierto?, una publicación de blog mucho más específica, mucho más detallada, con respecto a la herramienta, ¿cierto?, o la utilidad de saber utilizar ChatGPT en un ámbito profesional.
O sea, como pueden ver, pasamos, ¿cierto? De que, miremos un poquito el blog. Nos dice que para poder generar contenido, acceder rápido a información importante, una herramienta para generar un aprendizaje continuo, automatizar tareas rutinarias, comunicación efectiva en marketing y publicidad, colaboración eficiente, comunicación multilingüaje, análisis de datos, etcétera, etcétera. O sea, nombró y explicó 10 puntos y terminó con una buena conclusión. Si miramos cuando le entregamos solamente el mensaje, ¿cierto? Cuando solamente le pedimos que construyese una publicación sencilla con el zero shot, ¿cierto? Con el mensaje bruto, podemos ver que en realidad hizo hincapié a solamente 5 puntos, donde hablaba solamente ciertas generalidades con respecto a la utilidad de saber utilizar ChatGPT en un ámbito profesional. Pero si miramos la calidad, ¿cierto? Final que tenemos con la técnica de incitación al conocimiento, podemos ver que el resultado final es mucho más preciso, es mucho más exacto, y lo único que hicimos, ¿cierto? Fue separar la construcción de la información final. Y eso lo logramos con una técnica que se llama incitación al conocimiento. Por lo tanto, yo, ¿cómo es la técnica? Recordar cómo es la técnica es pedirle que cree, ¿cierto? 10 hechos sobre cualquier tema, y a partir de esos 10 hechos, yo estoy usando 10 hechos, puede ser la cantidad que usted desee, y después le pedimos que construya algo finalmente con esos 10 hechos. Yo estoy usando, ¿cierto?, la publicación detallada para un blog, pero usted lo puede utilizar bajo cualquier contexto. Puede ser crear una publicación eficiente para Instagram, puede ser, ¿cierto?, crear un programa de ejercicio eficiente y eficaz para su objetivo, que puede ser de peso corporal, etcétera, etcétera. O sea, para realmente lo que nosotros realmente queramos. Entonces, la técnica en sí, ¿cierto?, es separar, ¿cierto?, es separar la orden en varias órdenes pequeñas para que finalmente el resultado final sea de mejor calidad. ¿Cómo se llama esta técnica? Esta técnica se llama incitación al conocimiento, que es prácticamente ir guiando con distintos prompts, distintas órdenes a ChatGPT para que entienda realmente qué es lo que nosotros estamos pidiendo o solicitando. Y eso se llama incitación al conocimiento. Un segundo, por favor. ¿Qué se le puede agregar? O sea, que podemos nosotros, ¿cierto?, contextualizar aún más, podemos ser aún más específicos. Por ejemplo, y eso lo vamos a mostrar un poquito más adelante, en una técnica también de prompt, de orden a ChatGPT, que se llama el rol, que tome un rol, que adopte un rol, ¿ya? Pero hay que entender que ChatGPT entiende más lo que usted solicita a medida que usted es más específico en el resultado final que usted desea. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tengo algunos ejemplos que podemos limitar a un máximo de palabras, podemos limitar, ¿cierto?, a una cantidad de párrafos específicos, podemos pedir que la información que se nos entregue sea en un tono distinto. Por ejemplo, vamos a utilizar, ¿cierto?, esta, en la que hicimos de incitación al conocimiento, donde pedimos 10 hechos primero, después le dijimos que utilizara estos 10 hechos y construyese en este caso un blog, pero yo le digo, ya, perfecto, pero yo necesito que este blog tenga algún poco de que no sea tan técnico. Yo le puedo pedir a esta GPT que me transforme esto y lo transforme en un tono más juvenil, ¿ya? O un tono más informal. Vamos a colocar que transforme, ¿cierto?, el último texto a un tono, ¿cierto?, menos formal, y que utilice, ¿cierto?, o no, un tono formal. Después vamos a mostrar lo otro, ¿ya? Y ChatGPT inmediatamente entiende, ¿cierto? Y finalmente entrega todo esto de una forma, un texto de una forma menos formal. De hecho, podemos ver aquí inmediatamente que dice, olvídate de las tareas aburridas. ChatGPT puede automatizar tareas aburridas como escribir correo o respuesta a preguntas frecuentes. O sea, tomó la información que nosotros teníamos construida y la transformó a un público específico. En este caso, quizá era un público que no requería un mensaje tan formal, sino que requería un mensaje, ¿cierto?, de una forma un poco más amigable, ¿ya? Entonces ahí se genera contenidos en un pispás, ¿ya? Entonces, ChatGPT, en realidad la capacidad de entregar una información final, ChatGPT depende mucho, como pueden ver, del contexto, o sea, del prompt, del mensaje que nosotros entreguemos para que nos traiga un resultado final. Entonces, mientras más específico y mientras más contextualizado sea, ChatGPT entiende aún mejor la orden, ¿cierto?, o el resultado final que usted espera. Aquí, por ejemplo, le puedo pedir que utilice algunos ejemplos, que a qué público está dirigido, por ejemplo, que este blog lo construya
a médicos o a estudiantes de kinesiología, o a personas ancianas, ¿ya? Abogados, etcétera, y realmente cambia de forma inmediata completamente, ¿cierto?, la publicación, de un segundo a otro, que es lo bonito de esta herramienta. Además, ¿cierto?, le puedo dar, por ejemplo, que finalmente entregue una conclusión, ¿cierto?, donde sea dramática, sorprendente, conmovedora, etcétera, etcétera. O sea, usted le puede entregar las cualidades que usted requiera, en este caso al prompt, al mensaje. Vamos a pasar, antes de ir a unos ejemplos más específicos asociados a ciertas utilidades más prácticas, vamos a avanzar al último o a la última evidencia con respecto a tipos de prompt o ingenierías de prompt. Se ha detectado que hay un tipo de prompt, esto fue publicado hace poquitito este año, que se llama que uno incita a ChatGPT que elabore un árbol de pensamiento, o el prompt de árbol de pensamiento. ¿Qué significa el prompt de árbol de pensamiento? Es prácticamente obligar, ¿cierto?, a ChatGPT que haga dos tipos de razonamiento que voy a explicar ahora. Uno, que haga una búsqueda ampliada, o sea que lo que yo estoy pidiendo, que realmente se traten de ver varias opciones para lo que realmente yo estoy pidiendo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más adelante, pero significa que yo, a la orden que yo estoy entregando, ChatGPT trate de llegar de 3 o 4 formas distintas a la orden que yo estoy solicitando. O sea, por ejemplo, si yo le pido algún tipo de recomendación para poder dar a conocer más mi marca, ChatGPT no va a pensar en un solo resultado, sino que va a estar pensando en 3 resultados distintos y va a tratar de ver de cuál de esos 3 resultados es mejor para entregar una respuesta de mejor calidad. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que hace una búsqueda más amplia, o sea, busca varias opciones para la respuesta que realmente nosotros necesitamos y finalmente hace una búsqueda de profundidad. ¿Qué significa una profundidad? Que cada una de estas posibles opciones las va razonando y las va dividiendo y va viendo cuál es mejor una que otra. Entonces, eso se llama el árbol de pensamiento. Como dice acá, permite que ChatGPT autoevalúe el proceso de pensamiento que él mismo está haciendo para ir viendo cuál de estos 3 tipos de hipótesis, o estos 3 tipos de posibles respuestas, es la mejor para la que nosotros estamos pidiendo. Y eso se llama incitar, ¿cierto?, al concepto de árbol de pensamiento. ¿Qué se dieron cuenta? Que cuando uno utiliza, por ejemplo, las técnicas anteriores, ¿cierto?, por ejemplo, el zero chon, o sea, solamente el mensaje bruto, ChatGPT, ¿cierto?, tiene como 7,3% de entregar 100% lo que nosotros necesitamos. O sea, 7,3% de entregar realmente lo que nosotros necesitamos, o lo que realmente buscamos. Pero cuando nosotros usamos el árbol de pensamiento, la técnica de árbol de pensamiento, ese 7% se transforma en un 74%. O sea, realmente mejora bastante el resultado final a lo que nosotros estamos pidiendo. Y eso se llama el árbol de pensamiento. Tengo un ejemplo. Vamos a utilizar un ejemplo acá. Vamos a utilizar un ejemplo típico que, digamos, por ejemplo, que yo quiero saber respecto a un tema. Por tanto, voy a usar el zero chon, o sea, la pregunta bruta, sin ningún tipo de contexto. Y en este caso voy a usar una pregunta asociada a un típico concepto asociado a la formación del área de salud, que algunos chiquillos creo que están acá, que dice, por ejemplo, cómo funcionan o cómo funciona la biogénesis mitocondrial. Voy a colocar aquí, dice, cómo funciona la biogénesis mitocondrial. Y ChatGPT elabora una explicación, ¿cierto?, a lo que yo realmente estoy solicitando, que me explique cómo funciona la creación de nuevas mitocondrias. Que las mitocondrias son finalmente quien produce energía en nuestro cuerpo. Y elabora un texto bastante bueno en cierta calidad. Pero si yo utilizo la técnica de árbol de pensamiento, y la voy a mostrar ahora un poquito, vamos a colocar acá, dice, estoy tratando de entender cómo funciona la biogénesis mitocondrial. ¿Podrías explicármelo paso a paso? Fíjese que agregué la técnica anterior también. Muéstrame tus pasos de razonamiento de forma de árbol, explorando los diferentes procesos, ramas de pensamiento y componentes involucrados. O sea, realmente estoy haciendo que ChatGPT haga este razonamiento. Este prompt, ¿cierto?, se puede aplicar a cualquier tipo de pregunta. O sea, yo en este caso, mi pregunta es, ¿podrías, ¿cierto? Estoy tratando de entender el funcionamiento de la biogénesis mitocondrial. Usted podría agregar, copiar todo esto, y en vez de colocar que usted quiere entender la biogénesis mitocondrial, usted podría colocar, por ejemplo, que quiere entender para qué funciona una placa de Arduino, o para qué es, o por qué es mejor un motor eléctrico que un motor, ¿cierto?, mecánico, o al revés.
en realidad cualquier pregunta que uno quiera solicitar. Entonces, entrego esto, ¿ya? Y ChatGPT, ¿cierto? Empieza a elaborar la información que yo solicité, ¿cierto? Y empieza a entregar un proceso o un concepto mucho más específico en relación a la pregunta que yo realizaba. En este caso, este ejemplo está asociado, ¿cierto?, a la biogénesis mitocondrial. Vamos a analizar un ejemplo, pero mucho más macro, mucho más generalizado. Vamos a utilizar un prompt de árbol de pensamiento, fíjense acá, donde yo le digo que él, ¿cierto? Él va a adoptar un rol donde ChatGPT van a ser tres expertos con excepcionales habilidades de pensamiento lógico. Están respondiendo a una pregunta en colaboración utilizando un método de árbol de pensamiento. Hasta el momento, eso es el prompt, o sea, lo que yo le estoy pidiendo a ChatGPT. Cada experto es su pensamiento. O sea, le estoy diciendo a ChatGPT que tengo tres expertos, que estos expertos con tremenda habilidad de pensamiento lógico están tratando de resolver una pregunta y que estos expertos van a compartir su pensamiento entre ellos y finalmente van a tratar de llegar a un consenso, a una respuesta final. Entonces, además le digo que organice toda esta respuesta en formato de tabla, o sea, que me entregue, ¿cierto?, en formato tabla, y la pregunta final. Que la pregunta, recuerden que puede ser la que usted realmente requiera responder. Yo en este caso, lo que le pregunté es, ¿cuál lenguaje de programación presenta mayor proyección laboral en Chile? O sea, estoy preguntando que trate de debatir entre tres expertos cuál realmente es el lenguaje de programación que realmente presenta mayor proyección laboral actualmente en Chile. Recuerde que la pregunta puede ser cualquiera, la que usted realmente necesite responder. Y recordar que también que estos prompts se le van a entregar posteriormente también en un texto. Entonces vamos a ir a ChatGPT y le vamos a entregar este prompt, donde como pueden ver dice que el experto, vamos a cambiar un poco porque la tabla me la entregó muy rápidamente. Ahí. Generalmente ChatGPT puede ser que necesite 2 o 3 intentos bajo este prompt. Ahí está, ahí sí. ¿Ya? Por ejemplo, vemos que el experto 1 hace referencia a un pensamiento inicial. El experto 1 propone un punto, hace una investigación, el experto, ¿cierto?, 1 hace un análisis de los datos, y así sucesivamente. Y finalmente el experto 2 parte también con otro proceso de investigación. O sea, finalmente obligamos a ChatGPT que haga un razonamiento mucho más profundo de la pregunta que nosotros necesitamos, y finalmente nos entrega cierta conclusión, ¿ya? Y nos dice, ¿cierto?, que vamos a ver acá, vamos a ver aquí, ¿qué nos dice? Vamos a ver un punto acá. Vamos a ver qué nos dice alguno de los expertos. Vamos a ver si nombra algún tipo de lenguaje de programación. Yo no soy experto en programación, pero estoy buscando si en algún punto dice algún tipo de lenguaje de programación que recomienda algún tipo de lenguaje de programación. A ver, a ver. Vamos a pedirle que nombre alguno específico. Vamos a hacer clic nuevamente para ver si nombra. Ahí está. Ya, ahí está nombrando específicamente algún lenguaje. Me di cuenta que el programa anterior no estaba nombrando ningún tipo de lenguaje final. Ya. Entonces, acá nuevamente, ¿cierto? Hicimos lo mismo. Fíjese que tenemos tres expertos distintos, que tres expertos tienen opiniones distintas con distintos tipos de lenguaje de programación, y la diferencia final es que ahora sí nos está recomendando un tipo de lenguaje, ¿ya? Dice aquí finalmente, tras el análisis conjunto, los expertos llegaron a una respuesta concluyente. El lenguaje de programación con mayor proyección laboral en Chile actualmente es Python. Este lenguaje se destaca por su amplia demanda, tanto en industrias tecnológicas chilenas como en la oferta de empleo disponible en diversos sitios web. Además, Python es enseñado en universidades, etcétera, etcétera. Además, se encuentra que dice que otros expertos sugirieron también JavaScript, no desconozco cómo se dice específicamente, y Java, que también presenta buenas proyecciones laborales, ¿cierto?, al igual que Python. O sea, finalmente, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos obligando a ChatGPT que lleve un pensamiento, que haga un razonamiento mucho más profundo de lo que realmente nosotros estamos solicitando, ¿ya? Entonces, esas son como las técnicas, ¿cierto?, de prompt. Por lo tanto, hay que entender que el zero chon, claro, es una buena herramienta. Entregar un mensaje bruto es una buena herramienta,
pero nos entrega un resultado final de muy baja calidad. En cambio, si nosotros vamos, ¿cierto? Entregamos un prompt, ¿cierto? Un mensaje, pero con algunos ejemplos, la calidad mejora un poco. Finalmente, si usamos la técnica de incitación al conocimiento, la calidad del mensaje final mejora aún más. Y si usamos la técnica de árbol de pensamiento, que actualmente es la técnica más avanzada para poder hacer que ChatGPT elabore una respuesta mucho más precisa, finalmente la calidad final de la información es mucho mejor. Entonces, estas son, ¿cierto?, principalmente las técnicas que actualmente poseen mayor evidencia en cuanto a solicitar o obligar a ChatGPT que entregue una información de mayor calidad. Eso es como parte de la ingeniería de prompt. Así actualmente se le llama a este tipo de herramienta. Vamos a pasar ahora, vamos un poquito atrasado parece en el horario, vamos a pasar ahora al prompt más utilizado por todos, que yo creo que ustedes quizá algunos ya lo han utilizado, que es el role prompt. El role prompt es cuando ChatGPT adopta un rol. Por ejemplo, como pueden ver, un rol podría ser contador, ser entrenador de la vida, ser un psicólogo experto, ser un fisioterapeuta. O sea, nosotros le guiamos un poco el pensamiento a ChatGPT diciéndole cuáles las características que él debería asumir. Le tenemos que decir también cuál es el objetivo. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer con este rol? Que, por ejemplo, escriba un artículo, analice ciertos datos, construya una lluvia de ideas, etcétera, etcétera. Además, hay que entregar la condición. O sea, ¿en qué cosa? En un lenguaje formal, que sea en frases cortas, que utilice, por ejemplo, un estilo shakespeariano, ¿ya? Que añada datos de cultura pop, etcétera, etcétera. Y finalmente un formato, o sea, ¿cómo se va a entregar esto? Y ahí puede ser, por ejemplo, en párrafo, en tabla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo tengo uno acá, como pueden ver, ¿cierto? Le digo, vamos a copiar aquí, lo voy a mostrar en ChatGPT, vamos a utilizar otro, ¿cierto? Acá. Y le digo, eres un consejero motivacional estudiantil. Da 3 ejemplos para cualquier estudiante, adopta un tono motivador y usa referencias de cultura pop. Estructura la respuesta en bullet point. ¿Qué significa eso? En forma de viñetas. Las viñetas son un tipo de texto donde se facilita el lenguaje por parte del usuario. Eso es, o puede escribir viñeta, ningún problema. Entonces, como puede ver acá, ChatGPT elabora la respuesta, donde dice, por ejemplo, se recuerda a Harry Potter, quien enfrentó innumerables desafíos y nunca se rindió. Así como él, enfrenta tus obstáculos con valentía y determinación. O aprende los fracasos de Spider-Man. ¿Por qué estaba citando así? Porque si ustedes se dan cuenta, yo le pedí que usara referencias de cultura pop. ¿Ya? O sea, en realidad, el concepto de rol, ¿cierto? Hace referencia a que le obligamos a ChatGPT que adopte un tipo como de personalidad o de ciertos conocimientos específicos, donde ChatGPT entiende mucho mejor hacia dónde tiene que elaborar su mensaje final. Aquí, ¿cierto? En este caso yo lo usé como un consejero motivacional estudiantil. Usted lo puede usar como entrenador de vida, como psicólogo, etcétera, etcétera. Y finalmente lo importante de esto es que el prompt, el mensaje final, siempre tiene que tener estas 4 características. El rol, en este caso, ¿cierto? Es un consejero motivacional. El objetivo que quiero realmente, ¿cierto? Que dé 3 consejos para cualquier estudiante. La condición, que adopte un tono motivador, podría haber sido formal motivador o motivador, y que utilice cultura pop, y finalmente que me entregue esto en forma de viñetas, que son justamente estas formas de cierto punteo, donde es muy fácil leerlo y una lectura bastante simplificada. Entonces, este es el role prompt. Es el prompt más comúnmente utilizado por la gran mayoría de las páginas cuando hablan de técnicas de prompt. Generalmente siempre citan al role prompt, pero en realidad el role prompt sirve bajo este contexto, cuando nosotros queremos un resultado final muy específico. Pero cuando queremos algo que realmente necesitamos saber la verdad o que realmente lo que me esté entregando no sea falso, lo mejor siempre es utilizar estas técnicas que son mucho más avanzadas, como por ejemplo el árbol de pensamiento. Como aquí. Vamos a este otro punto, ¿no? Este punto lo voy a pasar un poco rápido, porque de hecho lo que estamos presentes acá, yo creo que la gran mayoría de ustedes en algún momento les tocó hacer algún tipo de investigación, ya sea en el ámbito educativo, o sea, pero ya sea en el ámbito de salud, o cualquier tipo de ámbito que sea su profesión actualmente. Por tanto, si usted recuerda cuando tuvo que hacer un poco de investigación, o si le va a tocar hacer investigación posteriormente, se estudió que ChatGPT también puede mejorar el resultado final o las palabras que yo voy a utilizar
para poder llegar a algún artículo o algún paper interesante. Y se descubrió este prompt. Ya, esta publicación, este fue el año 2022, si no me equivoco, se descubrió que este prompt, o sea, este mensaje a ChatGPT, finalmente entrega un muy buen resultado final para que usted copie ese resultado y lo pegue en el buscador, por ejemplo, de algún buscador de artículo, y finalmente le entregue un resultado de mucha mayor calidad. El prompt en sí es bastante sencillo, solamente nosotros tenemos que reemplazar aquí, por ejemplo, yo estoy buscando diabetes y ejercicio, y quiero buscar también el efecto del ejercicio en pacientes con diabetes tipo 2. Aquí usted podría reemplazar esto con cualquier tipo de palabra. Por ejemplo, creatina con hipertrofia, o conductividad eléctrica con materiales, no sé, con cobre, etc. Usted reemplaza las palabras, el objetivo que usted quiere, por ejemplo, quiero estudiar los efectos de ejercicio en pacientes con diabetes, y finalmente ChatGPT entrega, vamos a hacer un ejemplo aquí, esto lo voy a pasar un poquito más rapidito, ahí, vamos a colocar ahí, entregamos el prompt, y finalmente ChatGPT nos dice cómo realmente deberíamos hacer la búsqueda. ¿Ya? Nos dice qué deberíamos mejorar o qué deberíamos, ¿cierto?, colocar en el buscador. ¿Ya? Por tanto, nos recomienda, ¿cierto?, nos está recomendando que nosotros deberíamos utilizar este mensaje para agregar al buscador de evidencia científica y que los resultados que tengamos sean mucho más eficientes, mucho más específicos de lo que realmente nosotros estamos buscando. ¿Ya? Esto lo voy a dejar ahí. Recuerden que estos prompts después van a ser compartidos. Y recuerden que aquí ustedes solamente tienen que reemplazar, ¿cierto?, los conceptos que usted quiere buscar dentro de algún banco de evidencia científica. ¿Qué descubrieron estos investigadores? Que al utilizar ChatGPT, el resultado final del artículo que usted está buscando es mucho mejor, es mucho más específico. Vamos a ver. Este prompt es muy útil cuando nosotros queremos resumir algún tipo de texto o algún tipo de libro. Es un prompt, ¿cierto?, que también fue diseñado en una investigación, como voy a agregar ahí el artículo, me disculpan, donde se descubrió que a través de este prompt, de este mensaje que yo entrego a ChatGPT, yo puedo hacer que ChatGPT me entregue un excelente resumen de cualquier libro que yo quiera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo le entrego, ¿cierto?, este prompt a ChatGPT, y ChatGPT me dice, claro, puedo ayudarte a resumir el libro, sin embargo, antes de comenzar, necesito saber qué libro te gustaría resumir. Por favor, proporciona el título del libro y estaré encantado en ayudarte con el resumen. ¿Ya? Por tanto, aquí nosotros entregamos, nos colocamos el nombre del libro, que, por ejemplo, queremos resumir, y ChatGPT me entregaría un resumen bastante específico y muy acertado del libro que yo quería realmente resumir. ¿Dónde lo utilizo bastante? Lo utilizo mucho con mi hijo, cuando tiene que leer algún libro y necesito finalmente que estudie algo muy específico, realmente lo utilizo mucho con él. Ahí ustedes lo pueden utilizar a cualquier tipo de literatura que usted quiera examinar. Vamos a agrandar. Las preguntas de discusión. Muchos de los que están acá, quizás, ¿cierto?, se dieron cuenta que una de las formas de evaluación que tenemos nosotros los docentes es que realmente planteamos ciertas preguntas de discusión, ciertas preguntas de foro. Por lo tanto, generalmente lo que cuesta cuando uno trata de responder esa pregunta es iniciar, ¿cierto?, con el tema, es iniciar la explicación a la pregunta que el profesor plantea. Y de hecho recuerden que es una tarea comúnmente que se utiliza mucho semana a semana en la mayoría de los ramos de una carrera o en la mayoría de los estudios postítulos. Realmente en la participación en foro es un tema muy utilizado en evaluaciones dentro del aprendizaje. Por lo tanto, esta investigación, ¿cierto?, publicó un prompt, ¿cierto?, un mensaje para pedir a ChatGPT que elabore, se da cuenta que hay un prompt, hay una orden que entregaba una excelente calidad en cuanto a respuesta cuando había una pregunta. Por ejemplo, ¿cierto?, un zero shot podría ser, ¿cuáles son los problemas ambientales más urgentes que enfrenta nuestro planeta hoy en día? ¿Y en qué medidas puedes tomar los individuos, tomar los individuos para ayudar a abordar estos problemas? ¿Ya? Entonces aquí tengo una pregunta que quizás algún docente planteó en algún foro. Pero se dieron cuenta que si yo utilizo esto, ¿cierto?, que tengo un plumito aquí abajo, dice, escribe una respuesta de discusión altamente detallada en la estructura de un ensayo, respondiendo a la siguiente pregunta, consigna, y ahí vendría esta pregunta, ChatGPT elabora una excelente respuesta. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esto, ¿ya?, que vendría siendo lo que los investigadores descubrieron. Vamos a colocar esto acá, ¿ya? Y vamos a utilizar, ¿cierto?, la pregunta.
y entregamos. Entonces, ChatGPT, ¿cierto? Empieza a elaborar, ¿cierto? Crea una introducción, crea un desarrollo del tema, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y del agua, agotamiento de los recursos naturales, y finalmente entrega una conclusión. O sea, finalmente, no digo que esto debería ser utilizado directamente, sino sería realmente una forma de plagio, ¿ya? Pero sí nos sirve para poder entregar un contexto al cual nosotros podemos enriquecer y finalmente, ¿cierto? Se nos facilita, ¿cierto? Estas preguntas constantes de foro que están dentro de nuestro proceso de evaluación. Entonces, estos investigadores se dieron cuenta que estos dos tipos de prompt, estos dos que están aquí en promo, y la pregunta que dejó el docente, elabora una excelente respuesta que puede servir para, ¿cierto?, enriquecer y finalmente entregar como resultado final, ¿cierto?, a una evaluación. Entonces, se dieron cuenta que esto es un prompt que es muy bueno para poder responder preguntas de discusión, ¿no? Y vamos acá, vamos casi terminando, y esto es uno de los puntos más importantes. De hecho, recuerden que uno de los conceptos más importantes es que realmente nunca terminamos nuestra formación dentro del proceso de aprendizaje, realmente siempre estamos aprendiendo. Por lo tanto, ChatGPT también nos puede ayudar mucho en ese punto. Y generalmente nos ayuda bajo yo tengo dos técnicas que me he dado cuenta que a mis alumnos por lo menos les ha facilitado bastante esto. Con él yo he utilizado más la última, la primera, ¿cierto? De hecho yo creo que la empecé a utilizar el próximo semestre, pero se llama la técnica SQ3R. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado alguna vez, pero hace referencia a una técnica donde nosotros exploramos un texto de una forma muy rápida, tratamos de hacer ciertas preguntas de ese texto, leemos el texto, lo recitamos, o sea, lo explicamos con nuestras propias palabras y después repasamos. Es actualmente una de las mejores técnicas que se ha descubierto para cuando nosotros queremos aprender algo. Pero ¿cómo puedo utilizar esto con ChatGPT? Bueno, yo le puedo pedir a ChatGPT que me construya ciertos puntos de esta técnica para facilitar mi proceso de aprendizaje. Entonces, se utiliza este prompt. Recuerden que estos prompts posteriormente se les van a compartir, donde yo copio esto. Vamos a copiar acá. Y fíjese que acá dice, aplica la técnica de estudio SQ3R a partir del siguiente texto. Tengo dos, ¿cierto? Paréntesis abierto ahí, y tengo otro puntito. Entonces, ahí tendría que venir el texto, ¿no? Vamos a minimizar un poquito acá. Voy a copiar un texto X, un texto cualquiera, ¿no? Vamos a utilizar aquí un texto X, vamos a utilizar este texto que tengo acá, que trata, de hecho, si no me acuerdo, de control motor, parece. Entonces le necesito estudiar este texto, ¿no? ¿Cuánto texto puede pegar? En realidad ChatGPT, en una orden, ¿cierto?, puede soportar hasta 7 páginas de texto. Por tanto, uno puede copiar mucha información para que te analice, te resuma o te explique, ¿no? Entonces recuerden que puede soportar hasta 7 páginas. Entonces, donde iban los puntitos, ¿cierto? Donde estaban los puntitos, acá, fíjense los puntitos, yo copié el texto y quedó encerrado entre comillas. Fíjense, quedó encerrado entre paréntesis. Entonces le entrego esto a ChatGPT y ChatGPT, fíjese, me hace una exploración del texto, me pone los puntos más importantes o las palabras que más se repiten, después me crea ciertas preguntas que yo tengo que tratar de responder y finalmente me construye un resumen del texto. Por tanto, me crea un recurso de estudio fácilmente que me ayuda a entender mucho mejor lo que yo necesito estudiar. Porque me entrega una idea general que a través de la exploración, ¿cierto? Este punteo de concepto importante que dice el texto, después me plantea ciertas preguntas para que estas preguntas queden dando vuelta cuando yo vaya a leer el texto. Y una vez que leo el texto, puedo tener el recurso que es directamente al tiro el resumen, ¿sí? Por tanto, con solamente un prompt, con solamente un mensaje, usted puede simplificar rápidamente y aplicar una técnica de estudio a cualquier texto que usted necesite. Y eso, ¿cierto?, se utiliza a través de este prompt. Entonces, usar ChatGPT para facilitar el proceso de aprendizaje. ¿Cuál es otra excelente herramienta? La técnica de flashcards. Recuerden que flashcards es una técnica de estudio, para lo que usted quiera estudiar, donde facilita memorizar la información y reforzar conceptos. O sea, que si yo no tratar de olvidar lo que ya he aprendido. Por tanto, se usa la técnica de flashcards. Yo le puedo pedir que construya, ¿cierto? En este caso, voy a usar solamente un ejemplo, donde le digo, construye 3 flashcards, podrían ser 10, podrían ser 20, la que usted necesite, sobre la diferencia entre Linux y Windows, ¿no? Y ahí me entrega la flashcard. Recuerden que la técnica de flashcard es que por un lado, por la parte de adelante, ¿cierto?, o una hojita, debería escribir esta pregunta. ¿Cuál es una diferencia clave entre Windows y Linux?
Y por la parte de atrás, usted debería escribir la respuesta, que en este caso sería: la principal diferencia radica en su núcleo. Linux utiliza un núcleo monolítico, desconozco ahí quizás los que son de esa área sabrán a lo que se refiere, mientras Windows utiliza un núcleo híbrido, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hace uno? Lee la pregunta, trata de elaborar una respuesta, y cuando ya siente que no recuerda más, la da vuelta, ¿cierto? Y dice: perfecto, se me olvidó esto, no me acordé de esto, listo, ¿ya? Por lo tanto, construye un recurso pedagógico, un recurso de estudio, ¿cierto? Para facilitar su estudio de lo que usted quiera aprender, gracias a ChatGPT, de una forma bastante rápida, de una forma bastante sencilla. El primer prompt es bastante útil para cualquier texto que queramos resumir, y finalmente el otro, ¿cierto? La técnica flashcard es muy útil cuando queremos, ¿cierto?, ir reforzando lo que nosotros ya sabemos o ya aprendimos, ¿no? Otro punto importante, van quedando 3 diapositivas, es que nosotros podemos utilizar ChatGPT para que analice los sentimientos de un mensaje. O sea, sí, podemos hacer que ChatGPT analice realmente cuál es el tono, cuál es el sentimiento que hay detrás de un correo, detrás de un mail, detrás de una conversación, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros podemos pedir a ChatGPT que analice, ¿cierto?, los sentimientos de un texto y que me entregue cierto resultado de este análisis. Entonces, ChatGPT permite reconocer diferentes emociones dentro de un texto X, y finalmente me entrega cuál es el mensaje y qué tipo de tono posee ese mensaje. ¿Cómo se utiliza ChatGPT para eso? Se utiliza este prompt, donde dice, le entregamos un rol, dice: eres un experto perdón, es un asistente diseñado para analizar el sentimiento detrás de un texto. Pegaré una cadena de texto, sabiendo la defensa que yo entregaré un texto, y usted identificará la emoción detrás del mensaje. Valore en una escala de 1 a 10 y explique por qué se le dio esa calificación. Dime cuando estés listo, cuando estés preparado para recibir el texto. Entonces, utilizamos este prompt, vamos a utilizar este prompt, ¿ya? Vamos a abrir una nueva conversación, le vamos a entregar la orden a ChatGPT, y ChatGPT me dice que está listo para poder identificar el sentimiento de cualquier tipo de conversación o mensaje que nosotros entreguemos. Yo voy a usar un ejemplo, un mail que tengo aquí redactado, cortito, ¿ya? Y le voy a entregar el mail a ChatGPT. ChatGPT va a analizar, fíjese, y me dice que dentro del mail se detecta que hay un 9 de 10 de satisfacción, la persona expresa estar contenta con el cuerpo, con el curso en general, y destaca la calidad del contenido. Preocupación, dice 6 de 10, la persona también menciona una preocupación con respecto al audio del video, aunque reconoce la calidad del material, encuentra dificultades para escuchar claramente. Explicación, hace una explicación de por qué se le entregó, ¿cierto?, ese puntaje. Entonces, finalmente, ChatGPT es una herramienta muy útil también para poder entender cuál es el sentimiento o cuál es la emoción detrás de un mensaje. O sea, una herramienta bastante práctica, por ejemplo, cuando tengamos que responder un mail, cuando tengamos que analizar una conversación, etcétera, etcétera. Vamos a este último punto y con eso vamos a ir terminando por hoy día. Generalmente, entonces, pues, si ustedes se dan cuenta, la herramienta de ChatGPT, para lo que usted quiera utilizarla, va a depender prácticamente de su imaginación. Lo que tiene que entender es que la ingeniería de prompt, o sea, la capacidad de poder sacar un buen resultado final de ChatGPT, depende del contexto que nosotros le entreguemos a ChatGPT. O sea, que finalmente le expliquemos, ¿cierto?, y utilicemos estos distintos tipos de técnicas de prompt para poder tener un resultado de mayor calidad. Entonces, ¿qué se ha detectado también como concepto final? Que si nosotros usamos, ¿cierto?, estas líneas, ChatGPT entiende que lo que nosotros estamos pidiendo está separado de algo más. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a una nueva conversación de ChatGPT. Vamos a utilizar lo mismo que pedimos anteriormente. Vamos a volver, dame o entrégame un resumen sobre motores eléctricos, ¿ya? Colocamos, ¿cierto?, las líneas y colocamos, construye una tabla con esta información. Entonces, al solamente agregar la línea, ChatGPT entiende que lo primero que tiene que hacer es construir el texto, entiende que las líneas separan la información y finalmente construye la tabla, ¿cierto?, de lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, es una muy buena técnica para decirle a ChatGPT que son órdenes distintas dentro de un mismo prompt, dentro de un mismo mensaje.
Entonces estas líneas se usan para poder hacer que ChatGPT pueda entregar varios recursos dentro de una sola solicitud, de una sola, ¿cierto? De un solo prompt, ¿ya? Entonces, como pueden ver, entrégame un resumen, perfecto, ahí está el resumen, ¿cierto? De motor eléctrico, y finalmente le coloco las líneas y los interlineados, y se construye una tabla con esta información, y ChatGPT entiende que tiene que usar esta información para finalmente construir una tabla. Por tanto, también es muy útil para poder entregar, ¿cierto? O para poder mejorar, ¿cierto? La técnica de prompt, la técnica de órdenes de ChatGPT. Hay que considerar, y con eso termino ya con un dato muy importante, que ChatGPT está muy educado en textos que están en formato Markdown. ¿Qué significa un formato Markdown? Un formato Markdown es un formato bruto de texto, por tanto, generalmente se ha detectado que si uno le pide también que entregue la información en formato Markdown, o sea, pedirle, ¿cierto?, que entregue la información en formato Markdown, entrega mejores resultados. Y eso también se ha detectado dentro de todos estos artículos que han ido investigando cómo sacar mejores resultados de ChatGPT. Formato Markdown es un formato bastante útil, que es muy práctico cuando uno lo utiliza, por ejemplo, con software de estudio o por ejemplo, Obsidian. No sé si alguno conoce Obsidian. Obsidian es una herramienta en la cual se utiliza para poder ir haciendo notas. Entonces, generalmente, ¿cuál es lo bueno de Obsidian? Que Obsidian utiliza Markdown, un lenguaje bruto, donde, por ejemplo, yo puedo ir construyendo un cerebro virtual. Entonces, por ejemplo, ya, ¿qué sé yo con respecto a este tema? Y me muestra todas las notas que yo tengo respecto a ese tema. Entonces, estos software utilizan Markdown, que es para poder construir un segundo cerebro virtual de todas las notas que yo voy a ir adquiriendo o voy construyendo mientras voy estudiando. Ese es otro tema, es un tema bastante interesante, pero ChatGPT se utiliza mucho para construir recursos en formato Markdown para meterlo a estas aplicaciones, que son aplicaciones para ir haciendo anotaciones y anotaciones de forma inteligente, donde uno puede ir viendo qué información o qué apunte tiene con respecto a un tema. Y va literalmente construyendo un segundo cerebro virtual. Entonces, el formato Markdown es bastante utilizado en cuanto, por ejemplo, a estudios también, a poder forzar a ChatGPT que entregue una información de mejor calidad. Vamos a ir terminando, entonces, como pueden ver ustedes, ¿cierto? Lo importante de ChatGPT es entender que mientras más contexto se le entregue a la orden a ChatGPT, ChatGPT elabora una respuesta de mayor calidad. Y para poder hacer eso, ¿cierto? Recuerden que existen técnicas que están estudiadas, que son estas técnicas que nombramos anteriormente, como ¿cierto? El prompt de pocas muestras, la cadena de pensamientos, ¿cierto? La incitación al conocimiento, el árbol de pensamiento, que es la más actualizada, año 2023, para cuando queremos una información precisa y exacta con respecto a un tema. Recordar también que el prompt de rol también es muy útil y que realmente es uno de los más utilizados por parte de la comunidad de ChatGPT para entregar ciertos recursos bastante útil para cualquier tipo de índole que nosotros necesitemos. ¿Bien? Bueno, eso sería la primera instancia de presentación de ChatGPT. No sé si habrá alguna pregunta por parte de los espectadores. Sí, hay un par de preguntas, profesor. La información que entrega a qué año o a qué fecha está actualizada. ChatGPT tiene ciertos límites bajo ese aspecto, porque ChatGPT, los bancos de información o la base de datos que se utilizaron para poder alimentar ChatGPT 3.5 están actualizadas hasta el año 2021. Por lo tanto, el año 2021 es el año de corte en cuanto a datos históricos que han sucedido, noticias que han sucedido o información científica actualizada. Por lo tanto, el año de corte vendría siendo año 2020. ChatGPT 4.0, que es la otra versión de pago, esa versión actualmente está deshabilitado porque se está haciendo un mal uso de ella, donde ChatGPT tenía acceso a Internet. Por lo tanto, nosotros podíamos pedir a ChatGPT que indagara en Internet para poder elaborar una pregunta o responder alguna pregunta que nosotros teníamos. Por lo tanto, ahí el año en realidad ya era el año actual, pero actualmente se encuentra deshabilitada por mal uso. La estaban utilizando para saltarse ciertas barreras de protección de ciertas webs. Ahí los hackers se estaban haciendo de la suya. Pero hasta el año 2021. Claro, ahí nos menciona usted eso porque Iván Pino nos preguntaba, en caso de buscar información actualizada, ¿no sería mejor usar el chat GPT-4? Porque GPT Free, su base de datos hasta el 2021, lo que usted nos decía, Claro, por lo cual no claro. está actualizada la información. Ahí quedó Iván Exacto. comentada su consulta. Sí. Felipe Pereira, bueno, agradece el tipo de curso para titulado
cuenten conmigo, dice, para próximos cursos y o charlas. Qué rico, Felipe, que le haya gustado, que les sirva a todos. Y también nos consultaba asistente anónimo, dice. Gracias por la oportunidad. ChatGPT puede crear también fórmulas de Excel, Sí, claro que sí. ChatGPT ¿sí? puede crear fórmulas de Excel. Sí, puede Ya, crear fórmulas de cualquier tipo de lenguaje de análisis estadístico. ya, Por ejemplo, súper. también puede guiar en el uso, ¿cierto?, de cómo usar SPSS, que es uno de los softwares más utilizados para hacer análisis estadístico. Y ChatGPT te puede guiar, oh, me aparece un error ahí, pero ChatGPT te puede guiar fácilmente en dónde hacer clic o qué tipo de análisis estadístico sirve para qué base de datos. Y eso también lo puede recomendar ChatGPT. De hecho, Perfecto. ChatGPT 4.0, que es la opción que tengo acá yo, que dice la interpretación de código, yo puedo hacer clic aquí y puedo cargar directamente la base de datos y hacer preguntas directas a la base de datos. O sea, ya ni siquiera necesito saber manejar Excel. Por lo tanto, solamente le entrego la base de datos a ChatGPT y le pido a ChatGPT que construya un gráfico, que analice el dato, que me haga un análisis de estadístico de lo que yo necesito. Pero eso está con la versión de pago. Pero si uno quiere pedirle ecuaciones específicas, sí, ningún problema. ChatGPT 3.5 sí puede crear ecuaciones. Súper. Bueno, no hay más consultas. Sí, Julieta dice, excelente curso, muy interesante. Con respecto a la pregunta de Excel, ¿hay algún plugin incorporado directamente Sí, también en Office Online? ChatGPT, Sí, sí, bueno, no tocamos ese tema porque no vimos, ¿cierto? Esa claro, parte de ChatGPT, pero ChatGPT sí tiene extensiones, que perfecto. extensiones, ¿cierto? Son como herramientas agregadas a ChatGPT y dentro de esas herramientas hay a ver si me carga un poquito aquí, está un poquito lento esto parece, donde ChatGPT tiene este plugin que se llama DAI, que es una herramienta donde sí, ChatGPT puede construir gráficos de forma directa a partir de base de datos que llegamos y copiamos al chat. O sea, pescamos, ¿cierto?, el Excel, copiamos la base de datos, se la entregamos a ChatGPT, copiar y pegar a ChatGPT, y usamos este plugin para pedirle gráficos específicos de los datos que nosotros necesitamos. Ya, Por lo tanto, es súper. bastante bueno. Quizás eso podría ser tema después para otro taller. Hay Así que, hay una cantidad de una plugins ahí, infinidad. pero Ya, impresionante. súper. Bueno, también Hermes Mora, es posible compartir la presentación del correo. Sí, efectivamente les vamos a Sí, por compartir la supuesto. presentación, por eso hicimos mucho énfasis en que registraran sus datos en la asistencia, porque en base a los correos que ustedes nos indiquen en el link de asistencia es que vamos a hacer el envío de esta información. Les vamos a compartir la grabación también para que puedan revisar si es que hubo algún momento en que se hayan perdido. Se agradece por el curso. Ailín Ledesma, Patricio Vázquez, gracias por el curso, espero que llegue luego el jueves para seguir aprendiendo. Asistente anónimo, consulta el 13, el mismo curso, no, el 13 vamos a aprender a crear presentaciones Presentaciones. con herramientas de inteligencia artificial generativas, ¿verdad? Ese es el Sí, o nombre. sea, vamos a usar tanto ChatGPT para poder crear presentaciones directamente en PowerPoint y otras herramientas con inteligencia artificial que también se utilizan actualmente para crear presentaciones de forma Ya, rápida y eficiente. perfecto. Eso es lo que vamos a ver el jueves, a la misma hora, a las 19 horas. Muy bien. Y Chile me permite que me ayude a ChatGPT como herramienta. Si usted es estudiante, evitemos caer en el plagio tal como nos decía el profesor, Correcto. pero lo importante es que podamos usarla como una herramienta complementaria. Exacto, para que nos entregue un recurso que nosotros podamos perfeccionar posteriormente. Claro. De todas maneras, también comentarle a los estudiantes que, bueno, la importancia del registro de la asistencia, y lo otro es que les voy a compartir también el link de una encuesta de satisfacción. En el último apartado les consulta qué tipo de actividades, talleres quisieran ustedes, entonces ahí ustedes se pueden explayar, contarnos qué es lo que les interesa para que podamos seguir generando oportunidades como esta y que les puedan servir. No Perfecto. sé. Catherine, eh, para ir cerrando el tema, don Luis, quisiera agradecerle. ¿Qué pasó? Excelente su exposición. Es lo que Gracias. todos los participantes estamos buscando, temas concretos, prácticos y de verdad, para los que estamos iniciándonos en este mundo, asombroso. O sea, la Muchas gracias. posibilidad de la información rápida, eficaz y eficiente, con los ejemplos, con los prompts que nos diste, es excelente porque podemos empezar a ocupar la herramienta desde ya con las 5 alternativas que Claro. nos diste, de verdad, muy útil.
Te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo también a todos los participantes, comparto todo lo que dijeron, excelente la presentación, creo que quedamos todos muy contentos, así que quedamos con ganas para el día jueves, don Luis, Ya, perfecto, sí. a la siguiente etapa y vamos a ver cómo podemos socializar con otras personas, porque te aseguro que el boca a boca va a correr entre nuestros titulados estudiantes de lo bien que estuvo la presentación. Así que, don Luis, muchísimas gracias, magistral, No, tu muchas gracias. presentación, Catherine, gracias a ti por tu moderación, estuvo muy bien. Bueno, y a todos los participantes, como les dije al inicio, bienvenidos nuevamente a su casa de estudio. Tenemos cosas interesantes para adelante. Recuerden que en octubre se viene el tema del emprendimiento. Así que bueno, reiterar el agradecimiento a don Luis. No tenemos mucho No, más muchas que hablar. gracias. Muchas gracias a todos, Luis, Catherine, y a todos los participantes. Que estén muy bien. Recuerden registrarse en su asistencia para poder mandarle esta información tan importante a todos a sus correos electrónicos. Correcto. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos el Gracias a jueves. todos, muchas gracias, Hasta Luis. luego. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, gracias.